Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el tercer encuentro de este taller y le damos la bienvenida a Camila Yestarán, quien nos va a estar compartiendo el temario de hoy, que es el tema de responsabilidad en la gerencia. Ella va a estar hablando de toda esa temática, así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Car. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, bueno, a la unidad de graduados por la organización y sobre todo a Car y, bueno, Verónica, que no está conectada, creo, pero obvio le agradecemos. ¿Puedo compartir pantalla, no, Cristian? Sí. Estás autorizada. Bien. Pará, porque no tenía habilitado la... Sigue entrando gente, así que perfecto, si tardas algún minuto. A ver. No sé por qué no me deja habilitar el Zoom. ¿No te deja habilitar el compartir? No, no me deja por la privacidad de la computadora, no puedo habilitar el Zoom para que tenga acceso a compartir. Lo pasás a mí, lo compartís. Vale. Hacémelo por mí. Ya estoy, ¿eh? Es el mismo que tengo yo porque lo tengo abierto. No, porque tiene una pequeña modificación, pero Bueno, pasame entonces. Sí, podemos empezar. esto. Ahí te lo mando. Muy bien. Ahí compartimos y empezamos. Bueno, si querés yo te voy... Sí, me vas avisando, voy cambiando. A ver. Bueno, disculpen la demora. Ahora sí empieza. Bueno,
Hoy, como dijo Car, vamos a hablar, este es el tercer encuentro. Hola, Vivian, ¿cómo estás? Mira, te explico cómo es. De acuerdo a nuestro Código Civil Comercial, que es el que rige en toda la Argentina, y para las sucesiones en todos lados es igual, ¿sí? Lo que puede llegar a cambiar son... Ahí está. Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, este es el tercer encuentro sobre SRL, hablar de la responsabilidad de la gerencia. Bueno, elegimos en principio hablar de SRL porque vemos que acá en Mar del Plata muchas empresas, quizás de familia, eligen este tipo social por la flexibilidad que quizás tiene para poder estructurarlo. Eso ya Cristian y Giselle lo explicaron muy bien en los dos primeros encuentros. Y justamente el órgano de administración es uno de estos puntos que los socios pueden prever de forma distinta, no a lo que dice la ley, sino con mayor flexibilidad a lo que es la sociedad anónima, y por lo que vamos a ver ahora a lo largo de la charla. No vamos a darles cuestiones teóricas, la idea es que se lleven los aspectos prácticos, pero sí es necesario porque para la práctica necesitamos conocer cómo funciona el derecho. Por eso vamos a tratar de darles una noción sobre los aspectos generales de la responsabilidad, analizar en particular el funcionamiento del artículo 57, que es el que rige la responsabilidad de la gerencia. Vamos a ver cómo funciona la responsabilidad en cuanto a no tanto a quién responde, o sea, vamos a ver el principio general, que es la solidaridad, en donde vamos a ver quién responde, y también cómo funciona con respecto al factor de atribución, que es en qué supuestos responde un administrador. Vamos a tratar de darles algunas nociones que se introdujeron a partir del Código Civil y Comercial, algo de derecho comparado para que entiendan, a diferencia de nuestro derecho, cómo funciona la responsabilidad, por ejemplo, en el derecho estadounidense, o mismo en otros países cercanos a Argentina, en América Latina. Y bien práctico, la actuación del abogado en relación a la responsabilidad, ya sea en la faz extrajudicial como judicial. Los valores que nos llevan a ver en la práctica los problemas que surgen a partir de la responsabilidad y su aplicación suelen ser, lógicamente, el conflicto societario, pero muchas veces, antes de que explote el conflicto, nos pasa que nos vienen a ver porque de repente un socio está en una sociedad, ve que quien la administra de repente tiene beneficios personales y actúa en perjuicio a los socios, o bien nos viene a ver alguien que forma parte del órgano de administración y piensa que no, yo soy parte del órgano de administración, pero yo no hago, entonces yo responsabilidad no tengo. O bien que siendo un órgano que tiene que actuar en conjunto, de repente uno de los socios infringe esta forma de actuación. Y la idea es, a partir del material que les pasamos, que si no lo tienen nos avisan y en todo caso se los mandamos por el chat, vean cómo en la práctica, por ejemplo, a través de un acta notarial, se le notifica a un gerente determinados hechos en los que no está actuando ajustado a la ley y de acuerdo a la pauta que rige en la ley de sociedades, y se lo intima para que cesen esas conductas y actúe de manera que el objeto social se cumpla y no se genere un perjuicio a terceros ni a los socios.
Y por otro lado van a ver, son fragmentos, ¿no? Porque tratamos de cortar información que era más del caso, van a ver un acta societaria de una reunión de socios en donde puntualmente se le atribuye responsabilidad al gerente. Para entender cómo funciona la responsabilidad, tenemos que ir quizás un escalón más atrás y entender el fundamento. La ley de sociedades está prevista, o el legislador la previó y la estructuró de tal manera que funcione a través de órganos. Entonces, la cantidad de facultades o atribuciones que existen, la cantidad de actos que se pueden realizar dentro de la sociedad, está previsto para que cada órgano tenga sus competencias, y algunas de ellas son exclusivas y excluyentes de cada uno de estos órganos, que son el órgano de administración, el que estamos viendo ahora, el órgano de gobierno, que son los socios, y el de fiscalización, que no siempre, o sea, no es obligatorio que esté. Pero cuando está, es quien se encarga de controlar que el órgano de administración actúe acuerdo a derecho en pos de proteger a los socios, accionistas o cotopartistas. En ese sentido, el órgano de administración es el que mayor cantidad de competencias tiene, pues es el que lleva el día a día, es el que administra y representa. A veces puede estar escindido, pero en la mayor parte de los casos, la administración y representación va a recaer en el órgano de administración. Así como le otorga una gran cantidad de competencias y facultades, y evita que los demás órganos tengan injerencia y puedan realizar esos actos, también tiene que existir un equilibrio de manera que limite, ¿no? Estas amplias facultades que tiene, porque la única pauta es el artículo 58, que puede realizar cualquier acto que no sea notoriamente extraño, sobre el estándar del buen hombre de negocios, actuando con lealtad y diligencia, que establece en el artículo 59. Luego, el órgano de gobierno lo que puede hacer es aprobar o desaprobar la gestión, pero sobre lo que ya actuó el órgano de administración. Entonces, ¿qué hacemos si de repente nos encontramos con que terminó el ejercicio y el órgano de administración sobreendeudó a la sociedad? Pueden desaprobar la gestión, pero además tienen que tener una herramienta para poder limitar esta facultad que tiene el gerente, en el caso del SRL, para haber tomado esa decisión. Por eso es que está previsto que pueda removerse el administrador, que pueda, perdón, para que se me salió el... Quería ver si estabas pasando de... Ahí está. No, estábamos en la de teoría del órgano, la 4 si querés que... O no, en esta está bien, en la 5 está. Por eso es que está previsto como mecanismo para limitar esta actuación de los administradores, ya sea la remoción, que puede ir acompañado de las acciones de responsabilidad, o bien medidas cautelares como la intervención según el grado que nos dé el juez, que puede ser una coadministración, un vedor, o lo más riguroso, que es la intervención donde se desplaza por completo al administrador. Con estos tres sistemas, el legislador lo que buscó es equilibrar las facultades amplias que le dio al administrador. Y a partir de la teoría del órgano y esto que les digo, de que el gerente tiene amplias facultades para funcionar, la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero ¿siempre va a responder el administrador o hay formas de graduar? Y la realidad es que en principio, a diferencia de lo que ocurre en el derecho común, que rige, o sea, que salvo que la solidaridad esté prevista, la responsabilidad es mancomunada, en el ámbito societario se invierte y el principio es la solidaridad.
Esto quiere decir que todo aquel que forma parte del órgano de administración va a responder siempre que exista culpa, que después vamos a ver en qué supuestos tiene que responder, pero en principio, si existe culpa, el administrador es responsable en forma solidaria e ilimitada. Esto, lógicamente, para el desarrollo de los negocios es una pauta bastante rigurosa, porque de repente quien tiene que ejercer un cargo se encuentra con que, aún no actuando en el sentido de la ejecución de los actos, y siendo que sea, por ejemplo, otro que integra el órgano de administración, actúa, va a responder igual. O sea, aquel que esté tomando sol, por ejemplo, en su casa, por el solo hecho de la formalidad ser gerente o ser director, respondería. A partir de la entrada en vigencia de la ley 22.903, el principio de la solidaridad se quebró por la modificación al artículo 157, que es el que rige la responsabilidad de los gerentes. Es un paso, lógicamente, no es que se invirtió totalmente la regla de responsabilidad dentro de la ley de sociedades, pero al menos es una forma en la que quien quiere formar una sociedad puede estructurarlo de tal manera que el funcionamiento esté previsto para que no sea responsable el órgano en forma completa, sino algunos de ellos. Es decir, como vamos a ver, según cómo esté previsto, va a poder darse el supuesto que esté organizado en forma colegiada, respondan todos, o bien en forma no colegiada y de distintas maneras, de manera que pueda el juez graduar quién responde y en qué grado. Si la gerencia, leamos el artículo 157, con el párrafo tercero es el que se aplica a esta situación, dejemos al margen el resto de los párrafos, dice: los gerentes serán responsables individual o solidariamente según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidos en el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada. Acá lo que vemos es que, como les dije antes, según cómo esté estructurado el funcionamiento y la forma de actuar, va a haber distintos supuestos de responsabilidad. Podemos encontrarnos con que la gerencia esté estructurada de manera individual. En este caso va a haber un único gerente en quien recae tanto la administración como la representación, y va a ser el único responsable en caso de que haya algún supuesto en el que se le pueda atribuir responsabilidad. O bien puede que sea una gerencia plural, que es cuando actúan dos o más gerentes, está estipulado por el estatuto o sus modificaciones, y cada una de ellas va a poder actuar ya sea en forma indistinta, que significa que puede actuar cualquiera de los dos y obligar a la sociedad. En este caso, el juez va a responsabilizar según el grado de injerencia que tuvo en el acto, va a poder responsabilizar a quien actuó, y a su vez, según el grado de injerencia que haya tenido, pueden actuar de manera conjunta, que implica que para que la voluntad sea válida, tiene que estar la firma de ambos. En este caso, no es necesaria la confección de actas, pero algunos prefieren hacerla por el hecho de que esté plasmada justamente la voluntad del órgano. Puede que esté estipulada la determinación de funciones. Esto se usa mucho en sociedades que quizás tienen varios departamentos, entonces cada gerente se encarga de uno, y en este caso es fácil atribuir la responsabilidad al que actuó. Y luego tenemos la forma de actuación colegiada, que es la que se asimila a la sociedad anónima,
en donde el órgano actúa por mayoría y se entiende que la voluntad emana, o sea, de cada miembro, pero es la voluntad del órgano. En este caso va a ser el único supuesto en donde la responsabilidad sigue siendo solidaria. En el resto de los supuestos que vimos, se va a graduar según la actuación y según la injerencia que tuvo en el daño producido. Con la sociedad anónima, vamos a ver que se diferencia primero por el artículo que regula la responsabilidad, que en el caso de la SA es el 274. El directorio de la sociedad anónima, como actúa como órgano colegiado, va a responder la totalidad de los directores siempre que exista culpa. La pregunta es, nunca me voy a poder eximir de responsabilidad, porque yo puse el ejemplo de aquel que, creo que en la filmina se está puesto aquel que está internado, o bueno, aquel que votó en contra, o el que simplemente se fue de viaje, siempre van a responder. La realidad es que sí, porque si bien el órgano, el director, uno piensa que sos responsable por el hacer, la realidad es que tiene un deber vigilando el órgano colegiado, que implica que uno tiene que estar enterado de lo que sucede en el día a día, porque justamente es una obligación para quien ejerce el cargo. Ahora bien, existen dos supuestos puntuales en los que podría eximirse de responsabilidad, y sería ejercer el derecho de protesto en forma expresa, manifestándolo en el mismo acta de directorio o en la reunión de gerencia, o bien, como vimos en el supuesto de la SRL, que existan funciones especiales e inscriptas, ya sea en el estatuto, en una modificación, o en un acta de asamblea, o de reunión de socios. En los demás supuestos, la realidad es que uno, aunque se mantenga en forma pasiva dentro de la sociedad y no haga, no queda exento de responder por esto que comentábamos de que el órgano colegiado actúa bajo la pauta de la solidaridad. Y la renuncia opera como eximente. Si yo sé que el órgano de administración, de repente, pongo el ejemplo del crédito porque quizás es el más posible de bajar a la realidad. Sé que sobreendeudaron la sociedad y yo mañana digo, bueno, voy a renunciar por esto que hicieron, si no voy a ser yo responsable. La realidad es que si bien la renuncia de un administrador puede darse en cualquier momento, porque uno no puede estar in eternum dentro del órgano, siempre que exista la pauta de no generar un perjuicio y dejar acéfala a la sociedad, ni que de repente sea intempestiva, tampoco exime a quien administra, porque la renuncia se escinde de lo que es la aprobación de la gestión. Puedo renunciar, pero si a mí el órgano de gobierno no me aprueba la gestión, la realidad es que voy a seguir siendo responsable. Esto que vimos hasta ahora es la órbita que regula lo que serían los sujetos que quedan alcanzados y de qué manera. Ahora bien, con respecto a los supuestos, ¿no? ¿Por qué hechos tengo que responder? Como yo les dije al principio, el administrador va a responder siempre que exista culpa. Y esto fue algo bastante discutido, porque el artículo 58, como les dije, da la pauta de los actos que puede realizar, que son todos aquellos que no sean notoriamente extraños. El 59 da la pauta de que siempre tiene que ser bajo el estándar del buen hombre de negocios. Ahora bien, el artículo 59 no habla de culpa y no habla de un factor de atribución, por eso es que se dio el debate de si solo era el dolo, si entra la culpa, si es culpa en abstracto, si es culpa en concreto. Ya la doctrina tenía dicho que la actuación tenía que tener como factor de atribución la culpa. Esto implica que al administrador no se le puede exigir un resultado
con respecto a la gestión, porque lógicamente nosotros hablamos de la sociedad como una persona jurídica y lo vemos desde la óptica del derecho, pero la realidad es que es un negocio y quien administra no puede asegurar un resultado. Por eso la obligación del administrador es de medios y cumple siempre que actúe con diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios. Esto quedó zanjado con el artículo 160 del Código Civil y Comercial, que dice que el administrador, no me lo acuerdo textual, pero que su actuación, que va a responder siempre que haya culpa, y con el 1724 y 1725 queda zanjada la cuestión de la culpa en concreto y en abstracto, porque se entiende que va a ser responsable siempre que sea siempre por el hecho concreto y no bajo la pauta del buen hombre de negocios como un ideal. Sin embargo, dentro de este cúmulo de hechos por los que va a ser responsable por culpa, van a quedar a discrecionalidad del juez si muchas decisiones que son de política empresaria. Que esto genera un problema en las sociedades, porque de repente alguien que ni siquiera estaba dentro de la sociedad va a poder decidir si lo que hizo el administrador estaba bien o mal, no teniendo idea quizás de la administración de un negocio, y eso también es peligroso, así como es peligrosa la pauta de pretender que un administrador responda en forma solidaria, aun cuando no actuó, o aun cuando estaba ausente del órgano. También le vamos a exigir que responda cuando, a criterio del juez y según la pauta de atribución de responsabilidad, la decisión que tomó generó un perjuicio, lo que quiere decir que, lógicamente, en Argentina, quien ejerce el cargo para tomar una decisión se ve limitado. Antes de hacer, prefiere no hacer y tomar decisiones quizás menos arriesgadas por el perjuicio que le puede llegar a generar a él, no tanto a la sociedad. Sin embargo, al margen de esta actuación a la que se le exige culpa para responsabilizarlo, hay otro cúmulo de obligaciones que alguna doctrina entiende que podría responder por dolo, o sea, por el factor de atribución del dolo, en el sentido de que son obligaciones sí de resultados. Y estos son aquellos que vienen quizás ya fijados por ley, que es, por ejemplo, la presentación del balance, la convocatoria de asamblea, en los que se supone que el administrador no podría eximirse o plantear, que sí, que se exime de responsabilidad no sé, porque por ejemplo no pudo presentarlos porque el contador se atrasó en prepararlos, o cuestiones que en la práctica suelen plantearlas, pero la realidad es que parte de la doctrina entiende que estos deberes tienen que cumplirse y no hay excepción. A diferencia de nuestro derecho, en el derecho comparado existe lo que se llama la regla de discrecionalidad empresaria, que implica que el administrador tiene una pauta de actuación que no es el estándar del buen hombre de negocios, sino un cierto camino que tiene que seguir, que al cumplirlo, la decisión que haya tomado no puede ser sometida a decisión de un juez, y la sociedad tiene que continuar con su giro, sabiendo el administrador que las decisiones que tome no van a ser revisadas después por un tercero ajeno a la sociedad, que es lo que debería ser, ¿no? Que es superador de la culpa en concreto que tenemos en nuestro derecho. Es decir, si el administrador se aseguró que la decisión es una decisión de negocio, que no va en contra que no hay un interés personal, se informó sobre la decisión que va a tomar, y existe diligencia, buena fe, sin abusar de la discrecionalidad que le otorga el legislador, la decisión no va a quedar sometida al análisis de un juez, lo que implica
que si con el diario del lunes la decisión que tomó fue un mal negocio y no tiene que responder por eso, que es lo que corresponde, porque lógicamente un administrador, si bien tiene que ser alguien capacitado e idóneo para el cargo, no podemos esperar que todas las decisiones que tome dentro de la empresa sean correctas, porque hay un gran margen de fracaso o de error. Es fácil decirlo con el diario del lunes y ver que la decisión salió mal, que el administrador es responsable. Bueno, creo que pasó una filmina que yo no lo comenté, pero ahora que terminé de hablar del derecho comparado. Bueno, esta regla, yo no lo dije, pero se aplica en el derecho estadounidense, en el derecho en Portugal existe en Inglaterra, en España, y sin ir más lejos, en Colombia, en Ecuador también está, es decir, que no necesitan ser países del primer mundo para que tengan esta pauta, que es superadora, ¿no?, para lo que es el giro de los negocios. Y a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se agrega al funcionamiento de la responsabilidad el deber de prevención del daño. Nosotros antes pensábamos el daño desde la reparación, es decir, después de que el daño está generado y que quien actuó tiene que responder resarciendo. Con el deber de prevención del daño se supone que quien tiene un deber debe actuar con anterioridad, intentando que ese daño no se genere o no se genere o se aminore la producción. Entonces, esto amplía aún más el espectro de responsabilidad del administrador, porque de repente se va a entender que todo aquello que suceda dentro de la sociedad, el administrador podría haberlo previsto. Por ejemplo, si de repente hay una decisión asamblearia que genera un perjuicio para los minoritarios, alguna doctrina entiende que con el deber de prevención del daño, el administrador tendría que frenar la ejecución de esa decisión, o tendría que poder prever la infracapitalización, es decir, que aún en lugar de... Y esto va a dar lugar a discusiones doctrinarias, esto que voy a decir ahora lo pienso yo, ¿no? Pero siendo que ya tenemos una pauta de actuación que se rige bajo la culpa en concreto, que la responsabilidad es solidaria. Ahora se le suma el deber de prevención del daño. Entonces, de repente, si nosotros pretendemos que quienes ejerzan los cargos tomen decisiones de negocios que hoy en día tienen que ser quizás más ágiles que antes, que se animen a negocios nuevos o innovadores, que sean idóneos y capacitados, y les ponemos toda esta gran cantidad de trabas, es lógico que las empresas, en lugar de crecer, se achican o pasan las cosas que vemos en la práctica, ¿no? De que el comercio no sigue el ritmo de cómo va a nivel internacional. Ahora bien, a la hora de declarar esta responsabilidad nosotros, los abogados, que somos quienes actuamos en este tipo de ámbito dentro de la empresa, solemos pensar que tenemos que acudir siempre, porque de repente nos encontramos con un administrador, como dijimos, que actúa y perjudica a los socios, o que perjudica a aquel que está con él en el órgano de administración, pero que no hace, o bien que se perpetúa en el poder y que no hay forma de sacarlo, y nos suele pasar que vienen al estudio pensando que ya eso es un caso perdido y que tienen que dejarlo al administrador porque no hay nada que hacer y porque en tribunales no entienden cómo destrabar la situación, y en realidad la ley de sociedades está prevista de tal manera que se le dé continuidad, porque hay un negocio de fondo, y estar trabándolo con cuestiones en tribunales es perjudicial para el interés social. Por eso es que la actuación del abogado tiene que partir antes de tribunales, en
dentro de la sociedad. Y el órgano para agotar cualquier cuestión o cualquier manifestación que quiera hacer un socio es el órgano de gobierno. Ahora bien, puede que si nuestro cliente forma parte del órgano de administración, también puede actuar ahí adentro. Por eso nosotros primero tenemos que conocer dónde está el problema y de qué manera plantear la estrategia para saber si atacar desde un órgano o desde el otro. Saber que tenemos que plantear la responsabilidad primero dentro del órgano de gobierno, que es quien va a decidir si el órgano de administración es o no responsable y por qué supuestos, y si planteamos la responsabilidad tenemos que plantear la remoción, porque se supone que no podemos seguir con un administrador que no actuó de acuerdo a la pauta de la ley de sociedades. Luego, obviamente, si tenemos un administrador que no admite o sea, infringe su pauta de actuación, se perpetúa en el poder, en el cargo, sí vamos a tener que acudir a tribunales, y para eso existen medidas cautelares como las que dije hoy, que son la intervención de la sociedad, plantear las acciones de responsabilidad, pero siempre agotando, porque aparte lo exige la ley de sociedades, que uno tiene que agotar la vía interna para acceder a tribunales, agotando la vía interna. Con esto, lo que quiero decir es que la oportunidad que nosotros tenemos, y quizás que nos suele pasar que cuando vienen ya hay varios ejercicios sin tratarse, el administrador viene ejerciendo el cargo de esa manera desde hace años, entonces a medida que pasa el tiempo cada vez van adquiriendo mayor poder de alguna manera, y siempre va a ser más difícil para aquel que se alejó. Pero esto no quiere decir que no existan herramientas dentro del derecho, y al contrario, hay muchas, que nos permiten a nosotros, desde el rol de abogados, pedir asambleas, pedir cautelares en las que, si necesitamos que se suspendan los derechos de algún socio, se puede hacer, en las que se intervenga la sociedad para que, como medidas más drásticas, ¿no? Para que quien actúa se vea limitado, siempre conjugándolo con la actuación que tenemos que llevar en forma extrasocietaria. Lógicamente que, si bien existen herramientas, y si bien hemos dado un paso quizás con la ley 22.903, al romper el esquema de la solidaridad, hoy nuestros administradores, la realidad es que están en un panorama bastante desalentador, porque de repente se les exige mucho y a la vez están muy limitados para actuar. Por eso es que si necesitamos gente que sea idónea y capacitada para los cargos, de repente nos encontramos con gente que no lo es, insolventes, o ponen al mando de sociedades muchas veces prestanombres, y esto limita la expansión del comercio. El artículo 257 es un gran avance, pero bueno, es un paso, nos queda mucho quizás por andar. Mientras tanto, entiendo que es quizás más una estrategia nuestra como abogados poder asesorar bien a quienes ejercen los cargos para blindar su responsabilidad, o bien cuando estamos del otro lado saber cómo atacarlos, porque bueno, hasta tanto haya una modificación de la ley, tenemos las pautas que tenemos y es esto con lo que tenemos que trabajar. Bueno, no, por mi parte es eso lo que tenía para decir. No sé, Cristian, si quiere agregar algo. No, me parece que explicaste el tema. Quizás, bueno, surgen las preguntas, algo relacionado a la documentación que se entregó, y quizás explicar cómo es nuestra actuación. Estaría bueno, Camila, si quizá como una primera pregunta, si vos podés explicar cómo es puntualmente la actuación que tenemos a veces como abogados cuando vemos que no actúa bien un administrador de una SRL. Decimos, bueno, ¿qué hacemos?
Nosotros, pero creo que es un punto central porque es donde el abogado se sienta a analizar y dice para qué lado va. ¿Cómo planteo esto? ¿Qué juicio meto? ¿O no meto ninguno? ¿Qué tengo que hacer primero? claro, bueno, como les decía hoy, la actuación del abogado siempre tiene que partir de un paso anterior, que no es tribunales. Uno siempre piensa y tendemos quizás a relacionar con que todo lo tenemos que ir a plantear a tribunales y que el juez sea el que decida. Y justamente, como yo les decía hoy, en realidad quizás lo que menos nos conviene es que un juez tenga que decidir sobre una cuestión societaria porque eh, los jueces, tanto como los abogados de negocios, quizás a veces no es de lo que más entendemos, y de repente a pedirle a un tercero que decía sobre algo que no tiene nada que ver con lo que hace todos los días, es complicado que lo entienda aparte, porque no es derecho, son negocios. Entonces, nosotros entendemos que primero, aparte por una cuestión de plantear previamente la estrategia y los hechos, y los supuestos en los que entendemos que es responsable, siempre agotamos una vía extrajudicial antes de la asamblea, que es intimar por carta documento o por acta notarial, que es la que ustedes ven. No, quizás no distinguen cuál es cuál, pero bueno, por los puntos, hay una que tiene puntos, que se nota que se escriben puntos del orden del día, esa es el acta de asamblea, y hay otra en donde se detallan determinados actos, ese es un acta notarial. Yo saqué la primera parte para que no se vean los datos. En ese caso, nosotros planteamos la estrategia no tanto en el órgano de gobierno, porque no teníamos mayoría, entonces sabemos que vamos a perder, pero sabemos que si el administrador está actuando en perjuicio de los socios y en beneficio propio, y hay muchos actos por los que se los puede responsabilizar, era una buena estrategia para acorralarlo y que sepa que va a ser responsable de todo lo que está pasando, porque ya sabemos que en el órgano de gobierno no vamos a conseguir mucho. Después de eso, obviamente, va a venir la asamblea donde tendremos que plantear también por qué lo responsabilizamos y eventualmente acudir a tribunales como última instancia, pero que al juez le llegue ya de alguna manera todo el camino trazado para que no existan interpretaciones o que pueda llegar a decidir, a ver, entender por qué es responsable el administrador o por qué tendría que dar una cautelar. No sé, Cristian, si de ese tema del acta notarial querés comentar algo. No, quería que sí que hagas este comentario porque quizá para nosotros es una práctica habitual y bueno, a colegas les puede resultar útil Claro. para saber cómo encarar temas que de otra manera a veces las facultades no nos forman para esto, nos forman para el Claro. juicio y no nos forman para trabajar dentro de una sociedad. Claro. Bien. Y después, Camila, no, vamos a estar abriendo etapa de preguntas. Así que los que quieran ir haciendo, ya tenemos dos, así que cuando ustedes quieran, las leo. Vale, a ver, estoy abriendo. Tenemos una. Acá Sofía Míguez dice, Cami, ¿podrás ampliar tu punto de vista sobre la posibilidad de que los administradores no lleven a cabo lo resuelto por el órgano de gobierno en pos de prevenir un posible daño? ¿No crees que sería una intromisión a la competencia del órgano de gobierno? Bueno, ahí da una consideración que es excelente seminario. Me gusta escucharte. Bueno, casualmente antes de la charla con Cristian estábamos hablando del deber de prevención del daño y si justamente el hecho de que el administrador se meta sobre las decisiones del gobierno no sería un poco pasar, ¿no? Y meterse en facultades exclusivas y excluyentes del otro órgano. Yo entiendo que igual, y fue lo que le dije a Cristian, que si el órgano de gobierno, en definitiva, es quien tiene que ejecutar las decisiones, perdón, el órgano de administración en definitiva es quien ejecuta la decisión del órgano de gobierno, desde ese punto de vista, para mí,
no habría una intromisión en sus facultades. Pero no sé vos, Cristian, cómo lo ves. No, a mí primero pensaba como dijo Sofía, y después vos me convenciste que la actuación societaria se da a través de la actuación gerencial. Y por lo tanto, en muchas de las decisiones del órgano de gobierno, la función gerencial es central y la obligación de prevenir el daño hace a su deber de diligencia. Con lo cual coincido con tu argumentación. Sí, pero yo al principio también fue como una afirmación, y de la afirmación vino la pregunta que hizo Sofía, porque yo al principio lo pensé igual, pero después, analizándolo, pero bueno, va a dar lugar a debate, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, acá tenemos otra consulta, que es Manuel Chuguru. Dice, ¿podrían los gerentes someter algunas de las decisiones más relevantes sobre la administración de la sociedad a aprobación de la asamblea como forma de desligar su responsabilidad? Sí, pueden, es lo que se llama el quitus anticipado, en donde plantean la decisión al órgano de gobierno, y si está aprobado es como que ellos, antes de actuar, se anticipan. No está previsto en la ley de sociedades, pero se puede hacer. Bien, perfecto. Acá Cristian, tenemos, votar a esto. bien, cualquier cosa nos repreguntará Manuel, a ver si quedó conforme con tu respuesta. Seguramente que sí. ¿Puedo Acá, aportar al tema? Porque a mí ese tema, obviamente que la pregunta está bien hecha, la respuesta está bien dada. En ese sentido, muy bien el que pregunta y muy bien el que responde. Pero en este punto en particular, a mí siempre me pareció una cuestión muy controvertida que la ley determine competencias y que el administrador, para desligarse de la responsabilidad propia de su competencia, le pida a un órgano que tiene una competencia distinta una aprobación anticipada. Si lo que hago está mal, ¿por qué me va a alcanzar con que la reunión de socios de asamblea me diga que lo puedo hacer? A mí me da la sensación que la cuestión es más compleja. Sí es verdad que la reunión de socios, ni ningún socio en particular que no cuestione la reunión de socios va a poder planteártelo, porque en definitiva la doctrina de los actos propios se lo va a impedir. Pero un tercero, el ámbito de la acción individual de responsabilidad, yo creo que eso no quedaría salvado con esta dispensa anticipada. Pero bueno, es una opinión personal. Perdón por intrometerme, pero me gusta el tema y justo escuché que hablaban. bien, cuando ustedes gusten, doy paso a la siguiente pregunta. Bien. Dale. Silvina Bento dice, gracias por el aporte de la estrategia, consulto. En este tipo de conflictos, ¿el arbitraje o la mediación sería posible, una posible alternativa en caso de no existir acuerdo antes de llegar a una instancia judicial? Sí, Silvina, es posible siempre que la mediación esté prevista como mecanismo dentro del estatuto. Y en el caso de una mediación judicial, o sea, el arbitraje que esté previsto y la mediación, en caso de, vas a tener que ser previa a una acción. No sé si está hablando de la mediación judicial o de mediación en qué instancia. No, la verdad que no lo aclara. Si es mediación judicial, va a tener que ser previo a alguna acción. De hecho, la acción de si tiene que impugnar una asamblea a un socio como medida previa, o mismo para una acción de responsabilidad, te van a exigir la que pidas una mediación. Siempre es mejor el diálogo y tratar de llegar a un acuerdo antes que llegar a la instancia judicial, porque la instancia judicial nunca va a determinar algo que no querramos, pero sabemos que estamos a la merced de la decisión de un juez. Nunca es lo mejor, pero a veces es la única opción. Bien, perfecto. Y por último, salvo que nos convoquen más preguntas, dice,
¿Es aplicable el sistema de voto acumulativo, artículo 263, para la designación de gerentes, artículo 157, cuando se constituye de modo colegiado? Sí, porque se aplican las mismas pautas que para el funcionamiento del directorio. Bueno, Cristian tiene su tesis hecha de voto acumulativo, así que si quiere aportar algo. En realidad, pienso que es como decís vos, Camila, pero y de hecho vi algunos autores que lo dicen expresamente, pero la realidad es que bueno, es otro de esos puntos donde vos tenés que en la SRL existe una especie de remisión genérica a la SA para todo este tipo de cuestiones, pero al no estar resuelto puntualmente y al tener un propio sistema de designación de gerentes, siempre es materia de duda. Siempre es materia de duda. Si afirmamos o negamos de manera contundente, seguramente nos equivocamos. Hay que primero leer el estatuto, interpretarlo, y a partir de ahí ver cómo quisieron armar esa sociedad en particular. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta o aclaración de los temas que se dieron? Bueno, parece que no. Así que, bueno, vamos a estar finalizando. No sé si Cristian o Camila quieren decir algunas últimas palabras. No, por mi parte agradecerles por haber venido, y bueno, y a la organización CAR y a la facultad en general. Esperamos, bueno, la semana que viene tenemos el cuarto encuentro, así que nos volveremos a ver. Sí, un Bien. cuarto encuentro en el que vamos a tener dividido la exposición en dos grandes temas. El tema de la sesión de cuotas sociales, tratando siempre con la mirada bien práctica, y el tema penal societario, si queremos llamarlo, o la actuación de un penalista en el ámbito del conflicto societario, que es también muy interesante y que, bueno, yo veo que muchos colegas no lo saben trabajar, y que, bueno, es la puerta a decir, cuando hay un conflicto societario hay que trabajarlo en equipo. Bueno, ya nos hablará Nico Digiano, que está acá del tema, y todos reflexionaremos. Bueno, muchas gracias Karen también. A todos. No, por favor. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Chao.